Romanos 8 hace algo muy interesante, porque habla bastante de la práctica de la vida en el Espíritu. Y por eso creo que es un pasaje que a mí me ha hecho mucho bien a lo largo de los años en mi discipulado, en seguir a Jesús. Porque, no sé de vosotros, pero mi generación aprendemos la mayoría de las cosas por YouTube. Entonces, yo he usado muchos vídeos en mi vida y lo hacemos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacer tal cosa? Porque a veces hemos tenido mucha información y hemos escuchado cómo se hace algo, pero hay que ver a alguien hacerlo a veces para realmente aprenderlo. Entonces, a mí me encanta pues, la carpintería o hacer chapuzas y construir cosas y estoy todo el rato mirando, oye, ¿cómo se construye esto por ti mismo? ¿Cómo puedo hacer yo mismo esto? Y creo que Romanos 8 nos acerca un poco a eso en la vida en el Espíritu. Al menos eso es lo que me venía a la mente como analogía, ¿no? Que es cómo se ve una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vez conocemos esas grandes verdades, ¿cómo tiene que serlo, ¿no? Así que me gustaría que esa fuera la meditación en esta mañana, que meditáramos cómo Romanos 8 nos enseña a practicar la vida en el Espíritu, ¿no? Entonces, si eso es así, nosotros, que queremos eso, seríamos cristianos practicantes, ¿vale? Eso me gustaría que fuera el título de esta mañana. ¿Quién se identifica aquí como cristiano practicante? No pasa nada si no es así, pero muchos de nosotros nos identificamos como cristianos practicantes. Y eso podemos verlo de dos maneras, o sea, de dos modos. Uno, es que es algo bueno, porque no queremos ser solo oidores de lo que creemos, ¿no? No queremos ser pasivos. Hemos venido aquí esta mañana y hemos empezado cantando, o sea, eso es algo activo. Hemos practicado la alabanza, hemos practicado las oraciones. No queremos simplemente que sea algo pasivo, sino queremos experimentar la vida con Dios, queremos vivirla. Entonces queremos ser cristianos practicantes y no solo de teoría. Pero hay otra manera en la que también somos cristianos practicantes que pensaba, y es que da igual cuántos años lleves siendo cristiano, la gran parte del tiempo muchas veces todavía no tienes ni idea de cómo hacerlo. Estás de prácticas todavía. Estás practicando, pero fallamos. Bueno, no sé, yo hablo por mí al menos, ¿no? Que da igual cuántos años he estado pues, creciendo en la fe y estudiando la Biblia y caminando en este camino de Jesús, tengo que reconocer que todavía sigo en prácticas. A mí no me puedes llamar un experto del cristianismo. Analiza mi vida. No me puedes llamar experto. Yo estoy de prácticas y quizá eso no está mal. Quizá eso es así también y que tenemos que seguir practicando, pero siempre vamos a estar de prácticas. Así que me gustaría pensar cómo en ese camino en el que estamos, de que todavía estamos de prácticas, queremos vivirlo, pero todavía fallamos, en ese camino solemos hacer un par de errores, o seguimos haciendo un par de errores constantemente, pero Romanos 8 en concreto nos dice cómo ser libres de esos errores, ¿vale? Hay un par de errores que me gustaría en los que pensemos y cómo Romanos 8 nos dice que podemos ser libres de eso. Nos ofrece una alternativa. Y esa alternativa a esos errores comunes que hacemos como humanos se llaman la vida en el Espíritu, ¿vale? Así que si tenéis Biblia, podéis abrir Romanos 8. Vamos a ir así en tres pequeños bloques y ver algunas cosas que dice ahí y cómo podemos ser libres de estos errores. Los primeros 4 versículos de Romanos 8 dicen esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este pasaje es conocido y suena muy bien, pero es posible que en la práctica no siempre lo entendamos muy bien. Y es normal, porque dice algunas palabrejas raras, o sea, no es que lo lees y enseguida sabes exactamente a lo que se refiere. Quizá hay que buscar un poco más, pero hay algunas cosas que pienso que seguimos sin practicar de esto. Y la primera es que en la práctica todos seguimos autojustificándonos. Ahora explico qué quiere decir eso. Este pasaje dice que Dios es el único que te puede justificar, pero tú sigues autojustificándote. Tú sigues queriendo ser justo por ti mismo, dicho de otra manera.
Me explico. Todos los seres humanos tienen algún Dios, ¿no? Puede ser que su Dios sea el Dios creador del cristianismo, como nosotros, pero todo el mundo tiene un Dios. Puede ser que el Dios de alguien sea su profesión, puede ser que el Dios de alguien sea el placer o la belleza, por ejemplo, ¿no? Pero todo el mundo tiene un Dios. Ahora, tendemos a hacer un montón de cosas para complacer a ese Dios. Tendemos a hacer muchas cosas que nos hace justos delante de ese Dios, que nos da valor delante de ese Dios por nuestros propios méritos. Eso es algo humano, eso viene de serie. Por nuestros propios méritos, da igual cuál sea tu Dios, estás intentando complacerle. Y esto se ve así: si tu Dios es tu carrera profesional, esa persona a que se agarra, ¿cuál es su justicia? El esfuerzo que ha puesto en ello, la universidad a la que ha ido, esas oportunidades que está encontrando profesionales. Esa es su virtud, esa es su justicia. Si tu Dios es tu imagen, ¿cuál es tu justicia? ¿Qué es lo que haces para validarte? Trabajar en tu imagen, trabajar en tu maquillaje, trabajar en tu ropa, trabajar en tu estilo. Si tu Dios, por otro lado, fuera la familia o tu pareja, todo el esfuerzo que pones para poder servir a esa familia, esa es tu justicia. Y eso es algo muy humano y es muy natural. ¿Y sabéis cuál es la prueba de que nos autojustificamos? Critica a una de esas personas. Ya verás cómo responde. Critica a alguien por su profesión diciendo, eso en realidad no tiene tanto valor. ¿Qué va a hacer? Va a defenderse. ¿Y con qué va a defenderse? Con sus obras, ¿no? Va a decir, pero si yo me esfuerzo cada mañana y me levanto y he hecho esto y esto y esto, he ido a esta universidad, he invertido tanto, va a defenderse naturalmente. Por eso una persona que su Dios es su belleza o es su imagen, siente tanta ira cuando le critican por su imagen. Siente tanta frustración dentro, porque su justicia, que se ha ido montando, tiene que ver con su imagen. Entonces se está defendiendo, hay algo ahí dentro que quiere autojustificarse. Ahora, el problema es que nosotros los cristianos, aunque tenemos creencias muy bonitas acerca de Dios y acerca de nosotros mismos y acerca de la Iglesia, gracias Andrés, en realidad muchas veces seguimos justificándonos delante de Dios. Delante de nuestro Dios, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Seguimos justificándonos o queriendo justificarnos delante de Él. Y esto se ve más o menos así. Cuando nos parece que hemos hecho unas cuantas buenas obras, empezamos a creer que por eso Dios nos ama. Porque llevamos un rato que no veas lo que estoy dando. Estoy sacrificando por Dios que, Dios debe estar contento conmigo. Y más allá de eso, llegamos al punto de pensar no solo que Dios nos ama por eso, sino que nos debe algo. Que merecemos una paga buena, porque mira la justicia que yo me estoy montando aquí, Dios más le vale que Dios me recompense, ¿no? Yo merezco algo por eso. Eso es también justificarse a uno mismo. Pero también pasa en un lado más negativo. Las personas que tienden un poco más a la depresión o a la negatividad, cuando fallamos a Dios, cuando sientes que te alejas de Dios, piensas que por eso Dios te desprecia o te odia y que te lo mereces. Y que lo que tendrías que hacer es pagar eso. Y tienes que hacer un montón de cosas para recuperar una justicia y así ser aceptado delante de Dios, ¿no? Esas son diferentes maneras, pero lo hacemos. De una u otra manera seguimos pensando que nuestro valor, nuestra justicia, solo nos la podemos dar nosotros, a nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Y eso nos aleja totalmente de lo que hablaba John la semana pasada, de esa vida en el Espíritu. Y esa es la primera estrategia del enemigo de Dios, el Satán, de alejarte de Dios. La primera estrategia, lo primero que va a hacer es hacerte pensar que tu pecado es demasiado grande, demasiado pesado para que Dios te acepte. ¿Por qué? Porque luego te vas a desanimar, porque no vas a llegar a ese nivel. Y eso es una buena estrategia. Bueno, buena, mala, pero muy buena del enemigo, que va a hacerte enfadarte con Dios al final. Porque Dios es un Dios duro y castigador. ¿Y quién puede llegar a ese nivel? Y entonces te vas a frustrar y vas a alejarte más y más de lo que realmente dicen estos versículos. En lugar de eso, Romanos 8 nos enseña algo diferente y nos libera de ese error, de pensar que dependemos de nuestros méritos. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y no solo eso, un poco más adelante dice que Dios, enviando a su Hijo, versículo 3 a la mitad, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando por nuestra propia ley, por nosotros mismos, no podíamos, estábamos frustrados, enfadados, no podíamos cumplir lo que Dios pedía, cuando por nuestra humanidad no podíamos ser ni justos ni perfectos, Dios envió a Jesús, un ser humano perfecto, una vida perfecta, para que cumpliera todo lo que nosotros no éramos capaces de cumplir. Y nos lo regala, y nos lo da. Y ese es el Evangelio. Más o menos eso lo sabemos, eso lo hemos oído 1000 veces, ¿no? Y esa era presente también en Romanos 7, la semana pasada. Pero a veces no prestamos atención a lo que realmente significa eso. Hay dos cosas que Dios nos está ofreciendo aquí. Y muchas veces solo entendemos la primera, me parece. O al menos en la práctica. Me parece que hay dos cosas que podemos entender, pero que hay una de ellas, la segunda, que no le prestamos atención. Aquí permitidme una explicación un poco teológica. Yo sé que muchas veces cuando se dicen palabras raras teológicas, la gente dice, uy, qué complicado suena eso. Lo sé, pero si tú fueras al médico y tuvieras algo importante, te aprenderías esa palabra rápido, aunque suene que nadie lo entiende. Si tú estás en un estado donde hay un problema político y te dicen una palabra rara, que sea golpe de Estado o moción de censura, al principio dirás, qué raro, pero si te interesa saberlo, porque vives ahí, te lo aprenderías rápido. Entonces, hay unas palabras teológicas que son importantes y que creo que podemos entender y adoptar un poco, ¿no? Aunque es muy obvio y muy sencillo, esto se llama justificación. Justificación por la fe, ¿no? En teología eso significa que Dios nos hace justos por el sacrificio de Jesús por nosotros y no por nuestras obras. Parece básico, pero esto implica dos cosas. La primera es la que más entendemos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que Dios no te va a castigar ni por tus pecados pasados, ni por tus pecados presentes, ni por tus pecados futuros. Porque Él ya pagó esa deuda y la pagó Jesús. ¿Amén? Vale. La segunda parte del Evangelio es que las demandas de la ley se cumplen en nosotros. ¿Y qué significa esto? Pensamos que el Evangelio es solo la cancelación de una deuda, pero entonces estaríamos solo en neutro. Estaríamos sin nada delante de Dios. Sí, nos habría quitado la deuda, pero estaríamos a cero. Y eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio básicamente dice que tenemos un depósito, que Dios nos ha hecho una transferencia de valor infinito y que eso son las obras buenas que Jesús hizo. La justicia de Jesús ha sido transferida a tu cuenta. No estás a cero. Tienes un depósito de valor infinito. Jesús cumplió todo lo que nosotros nunca podríamos cumplir, una vida perfecta, y Dios nos lo cuenta a nosotros, como si lo hubiéramos hecho. Y esto se llama, otra palabreja rara, justicia imputada. Ya paro, ¿vale? Pero es que es muy fuerte esto. Esto quiere decir que, aunque tú no lo hayas hecho, Dios te mira como si lo hubieras hecho. Porque Jesús se ganó la aprobación del Padre con sus buenas obras. Aunque el Padre ya le amaba, pero Él consiguió esa aprobación. Que Dios te mira a ti y al mirarte, te mira con el mismo amor al que mira a Jesús, tal y como eres. Porque te ha transferido su justicia. Y por eso dice que fuimos, en otro pasaje, en 2 Corintios 5, dice que al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos hace como si fuéramos justos. Y esto parece un poco raro, ¿vale? Parece un poco ilógico. Pero el amor a veces es ilógico. Parece que no tenga sentido, pero ese es el misterio del Evangelio. Que aunque tú no hayas hecho las buenas obras de Jesús, la manera en la que Dios te ama es como si las hubieras hecho. Y esto tiene mucha importancia práctica y Romanos 8 lo deja tan claro porque hay una diferencia radical entre entender esto y no entenderlo en tu vida práctica. Si no lo entiendes, aunque creas que Dios te perdona por tus pecados del pasado, vas a pensar que en el presente
Él está analizando tu vida todo el tiempo, analizando tu conducta todo el tiempo. Que si lo haces bien te va a aceptar, si lo haces mal te va a rechazar. Si realmente solo piensas que Dios cubre tus pecados pasados, pero que ahora se trata de que tú te merezcas o no su aprobación, vas a vivir radicalmente inseguro. Porque vas a seguir pensando que tus fallos te condenan. Pero si la entiendes de verdad, si entiendes estas cosas, lo que realmente Dios hace, cómo te ama, no por tu performance, no por tu perfección, sino por la de Jesús, la que Jesús ya ha hecho. Que te ama a ti como le ama a Él. Aunque todavía te preocupe fallar, tú vas a estar seguro. Es como si sabes que aunque estás de prácticas, te van a contratar. Ya tienes un contrato firmado. Y no hay nada que puedas hacer, no hay ningún fallo que puedas hacer que cambie en ese contrato. Esa es la vida eterna. Sí, estás de prácticas, ¿te preocupa fallar? Un montón. Porque cuando fallas, cuando pecas, se rompe la armonía con Dios. Y la has fastidiado y tienes que pedir perdón y tienes que restablecer una relación y has hecho daño al Espíritu Santo, claro, pero no pierdes el contrato. El contrato sigue ahí, está firmado y no se puede romper. Vivimos esto en la práctica, muchas veces no. Muchas veces todavía seguimos queriendo ganarnos esa justicia que solo Jesús ha hecho por nosotros. Pero si la entiendes, si realmente te das cuenta de que ahora mismo Dios te mira como le mira a Jesús, el agradecimiento y la paz que surge de eso te empieza a hacer vivir de otra forma. No por obligación, no por miedo, tengo que obedecer a Dios, sino por amor. Y eso veíamos que es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces sí que al final tú eres hecho justo. Entonces cuando dice este versículo, para que fuésemos hechos la justicia de Dios, ¿no? O que las demandas de la ley se cumplan en nosotros, primeramente es porque Jesús lo ha hecho por nosotros. Pero segundo, también nosotros luego acabamos haciéndolo. Pero no por obligación, por amor, por el Espíritu. Entonces, esto es crucial entenderlo, porque aunque nos preocupe fallar, podemos estar tranquilos. Y puedes servir tranquilo. Y eso afecta profundamente cómo vives esa vida espiritual. Hay otro error que también a veces hacemos. Y Romanos también habla de eso. Así que en primer lugar nos autojustificamos y no hace falta. Podemos vivir tranquilamente que Dios nos justifica. Por otro lado, cuando leemos los siguientes versículos de este pasaje, puede ser que hagamos otro error. Y ese otro error se llama espiritualizar las cosas. ¿Por qué lo digo? Normalmente usamos espiritualizar cuando hablamos de que algo es más espiritual de lo que realmente es. Le damos como un aire muy espiritual cuando en realidad es algo más natural. Por ejemplo, tienes una pesadilla y dices, esto es opresión espiritual, pero en realidad cenaste pesado. Y ahí la pizza de queso, esa tenía mucho queso. Y en realidad, en gran parte fue por eso. Tienes un problema con el coche y dices, ya está, un ataque del enemigo. Esto es el enemigo y tu mecánico te dice que no, que tenías que hacer el mantenimiento, que eres un vago, que lo tienes ahí descuidado. Eso le has dado un aire más espiritual de lo que es. Me acuerdo de una temporada en mi vida en la que estaba muy desanimado y muy fatigado. Y yo digo, totalmente, esto es una lucha espiritual, que el enemigo es que me quiere atacar y tal. Y en realidad, o sea, reconociéndolo después, fue una época de mucho estrés en el que yo tenía tensión baja. Entonces, todas esas cosas no es que no sean espirituales, no es que no haya algo espiritual en ello, pero a veces le damos un aire mucho más espiritual y en realidad tiene relación con cosas muy naturales. Voy a beber agua. Entonces, ¿por qué digo que a veces espiritualizamos las cosas con Dios? A veces, cuando pensamos en la vida espiritual, creemos que solo tiene que ver con actividades religiosas, con actividades que parecen espirituales, ¿no? Cuando en realidad también tienen que ver con cosas muy naturales de esta vida. ¿Y por qué pasa esto? Porque interpretamos mal algo a lo que Pablo se está refiriendo en los siguientes versículos, cuando hace un contraste entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Habla de este contraste, pero creo que lo interpretamos mal a veces. Dice esto, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando lees esto, que la vida espiritual es pensar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu o vivir según el Espíritu, ¿en qué piensas? A menudo pensamos en las actividades religiosas como leer la Biblia, como orar y como ir a la iglesia. Y sí, en parte, eso son cosas del Espíritu. Pero quizá pensamos que entonces las cosas de la carne son las cosas materiales, los apetitos, los placeres físicos, las posesiones, los deseos humanos que tenemos. Y que eso es malo. Y hay que tener cuidado con eso porque no es lo que enseña Romanos y tampoco es lo que enseña la Biblia exactamente. Mira las palabras que usa. Dice que hay que andar en el Espíritu, hay que pensar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Y eso muchas veces incluye cosas muy materiales, incluye cosas muy físicas, muy de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y lo estamos haciendo algo súper espiritual. Eso es espiritualizar al Espíritu, como si fuera solo estar en una nube meditando en una experiencia en la presencia de Dios y que no tuviera que ver con nuestra vida física, nuestra vida de verdad. Romanos 8, en cambio, nos enseña que el contraste entre la carne y el Espíritu no es que la materia sea mala y que el Espíritu inmaterial sea bueno, sino que te impulsa. ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué es lo que te está dirigiendo? Entonces, esto funcionaría así. Vivir en la carne sería tomar toda tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus posesiones, y hacer lo que te dé la gana con ello. Eso es vivir en la carne. Lo que te apetezca, lo que te salga, lo que te surja, lo que fluya. Todo eso, tus impulsos naturales, no filtrados, hacer lo que te dé la gana con todo lo que es tu vida, eso es vivir en la carne. Y vivir en el Espíritu en realidad es tomar eso mismo, esos mismos deseos, esas mismas posesiones, eso mismo que te hace ser tú mismo, tu cuerpo, tu vida física, y decir, toma, Dios, haz algo con ello. Llénalo, úsalo, tómalo tú. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha en mi vida. Eso es vivir en el Espíritu. Tiene que ver contigo, tiene que ver con tu vida física, tiene que ver con pensar, dice Pablo, con vivir, con practicar. Y aquí me vais a permitir, por favor, otro paréntesis, un paréntesis un poco nerd, un poco friki, momento empollón, porque me gustaría explicar cómo esto ha tenido una influencia muy grande en nuestra historia como cristianos y nos ha afectado negativamente. Separar la materia del espíritu. Si no, esto no te interesa, no hace falta que lo recuerdes, pero son 3 minutos. Me gustaría explicarlo porque es que es muy importante saberlo también. La división entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Lo que es espiritual, que llamamos espiritual, y lo que es materia como si fuera malo. Concretamente, eso es una herejía que surgió, de hecho, dentro del cristianismo en el segundo siglo, ya desde el principio de la historia, y se llamaba dualismo gnóstico, ¿vale? Con G, gnóstico, es una palabra, otra palabra rara. Pero esta secta decía básicamente que la materia es mala y hay que huir de ella. Hay que huir de la materia porque la materia es mala. Y que lo bueno es lo inmaterial, el espíritu. Eran personas muy filósofas, muy de tener una experiencia mística o alcanzar un conocimiento, hablar de las ideas que tenían, un conocimiento tan grande que pensaban que les liberaba. Y estaban como en un plano así filosófico y les liberaba de esa materia que es mala. Y esto luego influyó mucho a otras religiones, pero no es cristianismo. Influyó mucho en el Oriente, de hecho. Un sirio que se llamaba Maní, que fundó un movimiento llamado los maniqueos, creían precisamente esto. Luego, igual otra que os suena es el zoroastrismo en Oriente, que también tiene estas ideas dualistas. Y aquí en Europa habían unos que se llamaban los cátaros, que también eran personas que creían en esto. Pero donde vemos la influencia, hoy en día, más fuerte de esta filosofía, de pensar que la materia es mala, el espíritu es bueno, es en el budismo. Entonces, si conoces las bases de lo que es el budismo,
cree precisamente esto, que hay que huir de los deseos de lo material, desapegarse de lo material, y que lo bueno es vivir perpetuamente en modo zen y que no te afecte nada. Eso es otra religión. Y cierro paréntesis, eso también nos afecta a los cristianos, porque eso ha entrado dentro de nuestro cristianismo. Pensamos que no, nosotros nos libramos porque sí tenemos unas ideas más correctas. A veces no. A veces en el cristianismo evangélico se han infiltrado ideas dualistas, ideas de este tipo. Por ejemplo, 2 ejemplos fáciles. Cuando hay cristianos que condenan cosas físicas como si fueran pecado en sí mismo, como bailar o como ver la tele, o como que la guitarra eléctrica es del demonio. O sea, eso es un dualismo gnóstico, totalmente. Eso no es lo que enseña la Biblia acerca de las cosas de este mundo y de qué es la carne. Otra manera en la que podemos ver esta influencia, cristianos que buscan una experiencia del Espíritu cada semana, impactante, que les toque el corazón, pero luego su vida personal es un desastre. Y siguen siendo un caos en sus cosas físicas y materiales, porque hacen una división entre lo que es espiritual, en la nube, y lo que es real, es apartado. Es como si no trato con ello, lo importante es el espíritu. Pero la visión bíblica, y esto es por lo que lo explico, la visión bíblica es otra, y da muchísima esperanza y muchísima vida. Dios crea todo bien. Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, en gran manera. ¿Qué había hecho Dios? Materia. ¿Qué había creado Dios? Cosas reales, cosas de carne y hueso como nosotros. Y no solo eso, sino que luego, en Génesis 2:7, un versículo muy bonito, muy poético, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros creemos, si crees en la Biblia, que Dios tomó el polvo de la tierra, la materia más descompuesta, más inerte, más imperfecta, y sopló en ella su vida. Y esto es lo que creemos acerca del mundo. Que Dios lo creó para bien. Todo lo que creó, Él lo creó para soplar en esa misma creación su aliento de vida. Y más importante, Jesús mismo se encarnó. Jesús se hizo semejante a nosotros, pero lleno del Espíritu Santo. Jesús tomó forma humana, pero Él estaba lleno de Dios. Ese es nuestro referente. Alguien físico, que vivió unas cosas reales, físicas. Algunos piensan que cuando Juan escribe el Evangelio y las epístolas, que ya había encontrado algunas tendencias de estas dualistas, aunque todavía no eran esa secta que luego surge, tendencias a pensar que Jesús no podía haber sido de carne y hueso. No, Jesús había tenido que ser una aparición, como un fantasma que era la divinidad de Dios. Pero muchos empezaban a pensar que Dios no podía hacerse de carne. Y por eso Juan probablemente escribe: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Porque esa es la visión bíblica y ese es nuestro referente. Que Dios lo que quiere hacer es llenar tu vida. ¿Y cómo afecta eso a la práctica? Volviendo a estos versículos de Romanos 8, vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Lo que vemos es que Dios está altamente interesado en tu vida física y en tu vida personal. Él quiere cambiar cómo caminas, cómo piensas y cómo vives. ¿En qué te ocupas? Todos esos verbos son muy de tu vida, de lo que haces. Y sí, es verdad que tienes que buscar a Dios y tienes que ejercitar lo que llamamos disciplinas espirituales. Practicar, buscar a Dios. ¿Vale? No es que no lo tengamos que hacer. Y eso requiere esfuerzo y sacrificio, y orar y levantarte pronto quizás, y ayunar y buscar a Dios. Eso está muy bien y es absolutamente necesario, pero es solo la mitad del camino. La otra mitad es cuando te das la vuelta y vuelves a tu vida. Y tu vida tiene que cambiar. Si no has hecho solo la mitad del camino. El versículo 11, al final, nos da esperanza de que Dios quiere hacer algo con nuestra vida personal. De que no solo quiere que nos apartemos, que neguemos nuestros impulsos, que nos
fustiguemos y suframos por Él. Él quiere llenarnos de su vida y que nos demos la vuelta y que nuestra vida cambie. Y eso es la vida espiritual. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esto se refiere, por un lado, sí, a que un día Dios va a darle vida a nuestro cuerpo después de haber expirado y después de haber muerto. Pero no solo, porque la doctrina que vemos en el Nuevo Testamento es que el Espíritu ya te da vida a tu cuerpo ahora, a tu cuerpo mortal, a tu cuerpo que ves con tantos fallos y tantas imperfecciones. Ya quiere estar dentro de ti, de tu vida personal, y quiere darte vida. Y eso nos da esperanza en nuestra vida cristiana. La otra mitad del camino es que vuelves del monte, ¿no? Como cuando Jesús se iba muchas veces a meditar y a orar, pero Él bajaba del monte y transformaba este mundo después. Lo mismo con tu vida. Tu vida espiritual es que bajas después de buscar a Dios y Él te vivifica. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, Él toca tus emociones rotas, tus deseos torcidos que todavía tienes y los transforma. Influye en cómo te comportas en tu trabajo, te confronta con actitudes egoístas que estás teniendo. Cambia tu visión sobre tu cuerpo físico y tu belleza. Se mete con eso, se mete con tu autoimagen, de por qué te sigues comparando tanto con otras personas y no aceptas los defectos que Dios te ha dado. Y empieza a llenar eso de algo diferente, de su identidad para ti. Se mete en la manera en la que manejas tus finanzas, te lleva a ser generoso, a ser justo. Afecta cómo actúas en tus relaciones, te lleva al arrepentimiento, te lleva a pedir perdón. Se mete en tu vida porque le interesa profundamente tu vida. En resumen, Dios quiere estar presente en tu vida personal y eso también es la vida espiritual. Y a veces quizás nos quejamos de que no sentimos que estamos muy vivos espiritualmente, pero quizás porque no queremos que Dios se meta ahí. Porque te parece demasiado incómodo o duro que Dios realmente transforme como eres y que tengas que soltar el control y que tengas que dejar las maneras de hacer que tienes. Pero lo que nos ofrece Romanos, lo que nos ofrece el Espíritu, es una vida en esas cosas. Es que nuestra manera de vivir cambia. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No sé vosotros, pero yo necesito esa vida. Sin esa esperanza no tiene mucho sentido que sigamos aquí. Sin esa vida del Espíritu que realmente nos cambie y nos dé esperanza, va a ser muy difícil. Entonces, en esa práctica que tenemos en nuestras vidas como practicantes, podemos hacer las cosas no fallando, sino creyendo esto. Creyendo que no hace falta que te justifiques todo el tiempo, que Cristo ha ganado su justicia por ti. Y que a Dios le interesa tu vida. Da igual cuán oscura te parece que sea esa parte de tu vida, ahí es donde el Espíritu quiere hablar. Ahí es donde el Espíritu quiere dar vida, que no estás solo en ese área, no estás solo en esa lucha, que Dios quiere estar presente precisamente allí. Que sí, tendrás que apartarte, tendrás que luchar, hincar los codos, orar, negarte, pero que quiere que vuelvas a tu vida y que tu vida sea transformada. Como conclusión, siempre seremos practicantes en esta vida cristiana, pero no pasa nada. Eso es quizá lo que también nos enseña la Biblia. En el griego, la palabra para eso es macetés, que en español significa discípulo. Y eso es lo mismo, que eres llamado a ser un discípulo. Y un discípulo sigue. Y no se sigue a sí mismo, no se justifica a sí mismo, no tiene la dirección, sigue. Sigue al maestro. Y quizás somos llamados a eso, a seguir siendo discípulos, personas que siguen a Dios, que siguen a Jesús, porque Él es nuestro referente. Aunque caigas, sigues. Aunque te cansas y te frustras, incluso de cómo eres todavía y tu lucha, sigues. Y lo que te define es eso. Y quería acabar con un ejemplo práctico.
de cómo Dios hace eso a la larga. De cómo Dios, si tú sigues, a pesar de tu lucha, y crees en estas verdades que dice Romanos, en realidad Él está haciendo algo en ti a la larga. Y eso es visible también. Este es el ejemplo, que cuando vamos avanzando, practicando, al final Dios va cambiando nuestros amores. ¿Qué amamos y cómo lo amamos? Y eso a mí me ha dado una esperanza muy grande en mi propia vida. Ver cómo después de 5, 10, 15 años, Dios está cambiando qué amo y cómo lo amo. Y es una prueba que yo no puedo ver algo más práctico en mí, de la vida en el Espíritu, que Dios haya cambiado las cosas que amo. Decía San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, que escribió mucha de nuestra teología, cuando él se convirtió, él era maniqueo, de estos que creían en el dualismo, esto de la materia es mala y el espíritu es bueno, pero cuando él se convirtió a Jesús y entendió que Dios era bueno y todo lo que había creado, él empezó a enseñar o descubrió que el problema de vivir en el espíritu, de vivir la vida cristiana, no es que amemos las cosas equivocadas, sino que amamos las cosas correctas en el orden equivocado. Que nuestros amores, decía él, están desordenados. Que ese es nuestro problema. Entonces, si eso es así, es posible que amamos a Dios, pero no lo amamos como lo primero. Lo amamos como segundo o tercero. Y hay otras cosas que todavía amamos más. Y quizá por eso nuestra vida espiritual a veces es un poco frustrante. Porque quizás seguimos amando más nuestra performance o nuestro dinero o nuestros logros que realmente amar a Dios. Pero el cumplimiento de esta promesa que nos da en este último versículo es también que Dios le dé vida a nuestros amores, que Él empiece a cambiarlos, que empiece a transformarlos. Y lo curioso también es que la ciencia nos enseña acerca de nuestro propio cuerpo, y no soy experto en eso, así que simplemente voy a mencionar lo que he escuchado de otros, que nuestro cerebro es maleable, que por las conexiones que creamos con un entrenamiento o con unos hábitos, podemos cambiar, podemos afectar esa química de nuestro cerebro, que nuestro cerebro es, hay una palabreja aquí rara, neuroplasticidad, ¿no? A que los psicólogos en la sala, espero que no me acribillen después. Pero el hecho es que si realmente tú tienes una dirección diferente, si tú crees las cosas que el Espíritu realmente te está moviendo dentro, a la larga va a cambiar la química misma de tu cerebro. Que no estás condenado a tus vicios. Que no eres esclavo de tu carne. Que tú puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tus hábitos y que luego va a cambiar incluso cómo tú reaccionas emocionalmente a ciertas cosas. En otras palabras, cambian tus amores. ¿Alguien ha luchado con alguna adicción alguna vez? ¿O estáis luchando con ello? No hace falta que levantes la mano. Yo sí. Hay esperanza en Jesús para nosotros. Porque lo que Dios te ofrece en esta vida en el Espíritu es un amor tan grande que te justifica y que te valida. Y un Espíritu tan poderoso que te acompaña. Que poco a poco, a pesar de que falles, año tras año, empieza a transformar lo que amas. Y esto es lo que me da más esperanza de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que yo siento que amo menos el pecado. Soy todavía un pecador sin vergüenza muchas veces, pero lo amo menos. Y me he dado cuenta de eso con los años. Y lo más bonito es que amo más a Dios, solo por quién es Él. No porque me debe algo, no porque tiene que hacer algo por mí, no para que me libre de un problema. Que Dios ha empezado a crear un amor simplemente por Él, por estar con Él. Y esto también es esa vida en el Espíritu. Y eso es libertad. Y por eso este pasaje a mí me ha hecho tanto bien en los años. Volver a este pasaje cuando me siento cansado, cuando me siento frustrado, cuando pienso que he fallado. Porque nos hace vivir en libertad, de que no hay condenación y nos enseña a amar lo que es bueno. Y alguien que vive así, alguien que vive en el Espíritu, es alguien que ama profundamente a Dios y que luego ama bien todas las otras cosas.